vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Es un gusto saludarte de nueva cuenta, gracias a Dios es jueves, el Señor te bendiga, te damos la bienvenida. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números aquí en cabina. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Tenemos un celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818 252 8607. Un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y una página de internet que es www.elrenuevo.com.mx, donde puedes checar prédicas de programas anteriores. Y bueno, otra vez muchas gracias por acompañarnos, gracias por no dejarnos solos. Hoy una tarde lluviosa aquí en Monterrey. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros las últimas semanas, estamos con el libro de Santiago. Estamos todavía en Santiago 4 y la semana pasada empezamos a hablar de guerra espiritual. No hay que olvidar el contexto de todo el libro de Santiago, no nada más con el libro de Santiago, con todos los libros, todos los capítulos, todos los versículos tienen que ser interpretados dentro de su contexto. Y cuando hablamos ahora de la guerra espiritual y estamos hablando en el libro de Santiago, no hay que olvidar el contexto de todo el libro de Santiago. No hay que olvidar la radiografía que hizo Santiago de la iglesia, lo que habló desde Santiago 1, que dijo que somos cristianos oidores, no hacedores, ¿no? Y cuando eres solamente oidor y no hacedor, eso te va a llevar a la perdición. No hacer la palabra, no ser hacedores de la palabra, es lo mismo que ser un ateo, que no saber de la palabra de Dios. En ese mismo contexto habló de una iglesia que no hace obras, una iglesia que solamente está encerrada en 4 paredes, cristianos que no salen a hacer obras, cristianos que no salen a predicar, cristianos que se dicen hermanos hoy, pero no se tratan como hermanos, cristianos hipócritas, dijo Santiago. En Santiago 4 habló de cristianos que tienen avaricia, cristianos que tienen codicia, cristianos que aún les gustan las cosas del mundo como si eso fuera posible, cristianos que desean el dinero, que desean los coches, todo lo material. Y dijo Santiago, ¿no sabes que la amistad con el mundo te hace enemigo de Dios? Yo te pregunto a ti si sabes esto, si eres enemigo de Dios, ¿te gustan las cosas del mundo? Y ahí enseguidita es donde dice Santiago, en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de ti. Y esto es todo, es decir, todo lo que habló del 1 al 4 Santiago, esos son tentaciones del diablo. El diablo es el que ofrece las cosas del mundo. Y en esto consiste la guerra. Así se gana la guerra, dice Santiago, sometiéndose a Dios, obedeciendo la palabra de Dios, siendo un hacedor de la palabra. Eso es todo. La guerra no se trata de gritos ni sombrerazos, ni tenemos que hablarle al diablo siquiera. Dice Santiago, obedece a Dios, así se gana. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Pues que no le ganes, que no obedezcas a Dios. Y eso es lo que está haciendo el diablo. Por eso se ha inventado tantas cosas y tantas distracciones. La semana pasada comenzamos viendo algunas cosas de la guerra espiritual. Primero dijimos, la guerra es nuestra contra el diablo. Es decir, dice la Biblia que no tenemos guerra contra carne y sangre, o sea, nosotros somos los que tenemos la guerra. Por eso en Apocalipsis dice muchas veces, al que venciere le daré tal cosa, al que venciere le daré la corona de vida, al que venciere lo llevaré al cielo, al que venciere ¿a quién? Al diablo y sus tentaciones. Nosotros somos los que tenemos guerra, nosotros somos los que tenemos que vencer. Y prácticamente dice, el que gane en esta guerra es el que irá al cielo. El que pierda, el que sea derrotado por el diablo,
el que ceda a sus tentaciones, ese no va a ir al cielo. Pero lo primero que hablamos es esto, que la guerra es contra nosotros. No es del diablo directo contra Dios. El diablo no le duraría ni un segundo a nuestro Dios. No te equivoques, el diablo ya fue vencido por Dios. El diablo ya sabe el día en que será atado y luego será desatado y luego será echado eternamente al lago de fuego para ser atormentado eternamente. No tiene ninguna oportunidad ante nuestro grande y poderoso Dios. Pero la guerra es contra nosotros. El diablo fue creado por Dios, decíamos la semana pasada, y es infinitamente inferior a Dios. No puede resistir a Dios ni a su fuerza, ni él ni nadie. Y a veces ese es el primer error que cometemos. Pensamos que son iguales en fuerza. Pensamos que la guerra es Dios contra el diablo y que son iguales, ¿no? Que están midiendo fuerzas a ver quién puede más, pero no es así. Dios es infinitamente, Dios es millonésimas de veces mayor al diablo en todo, en inteligencia, en fuerza, en poder, en todo. El segundo error que cometemos es: ¿dónde está el diablo? Y a veces pensamos que está en el infierno, pero el diablo no está en el infierno, el diablo está en la tierra y la está gobernando, porque Dios así lo quiso. El diablo fue creado por Dios. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? Era un ángel, pero se encontró en él maldad. Creía que podía ser como Dios y fue echado de la presencia de Dios a la tierra, no al infierno. Fue lanzado a la tierra, él y los ángeles que lo siguieron. Esos son sus demonios. Y andan en la tierra. Dice 2 Corintios 4:4 que el diablo es el dios de este mundo. Y Jesús mismo dijo en Juan 12:31 que el diablo es el príncipe de este mundo. ¿Y quién lo puso ahí? Dios. Dios es el que pone y quita siempre, ¿no? Él es el que le dio la autoridad sobre el mundo. Y si no te queda claro, lee Apocalipsis 17:17. Apocalipsis 17:17 dice que Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Te das cuenta? Dios lo puso ahí. Por eso dice 2 de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te das cuenta? Dios envió al diablo a la tierra. ¿A qué? A hacernos la guerra, a gobernar la tierra, a gobernar el mundo. No sé si habías visto esto así. Entonces, tenemos guerra contra el diablo y tenemos que vencer. Que hay cosas que tenemos que saber para poder vencer. Lo principal es cómo actúa el diablo y cuál es su objetivo. Y estas dos preguntas son las que vamos a tratar de responder el día de hoy. Es importantísimo saber cómo actúa, porque si no, nos pesca desprevenidos. Es como en una guerra que tú estás cuidando la entrada principal y él entra por la entrada lateral. Necesitamos saber su forma de actuar para poder vencerlo. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Decíamos que tristemente hoy en día, cuando se habla de guerra espiritual, todos pensamos solamente en una cosa, en posesiones demoníacas, ¿no? En echar demonios, en sacar los demonios de las personas. Y eso es todo lo que se nos ocurre. Eso es lo que enseña la iglesia hoy. Y claro que está en la Biblia. Pero si analizas bien, si leyeras la Biblia completa, verías que no es la única forma de actuar del diablo. De hecho, no es ni su forma principal, no es su mejor arma. La Biblia habla de dos clases de personas endemoniadas. Y sí, ya vimos las primeras, las que efectivamente se ven en la Biblia, que eran poseídos, que el demonio se les metía adentro y se les manifestaba. Y los tiraba o les provocaba algún daño o hacían ruidos extraños. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Marcos 5 está el endemoniado del Gadareno, ¿no? En Mateo 15:22 hay otro endemoniado. Y estos había muchos. Y Jesús, si te acuerdas,
cuando se encontraba con ellos nada más les decía, sal, y salían. Les decía, cállate y sal, y salían y nada más, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hoy todavía puede haber de estos endemoniados? Claro que sí. Está en la Biblia y la Biblia no dice que va a dejar de pasar. Entonces puede seguir pasando. Pero la semana pasada veíamos esto. Bueno, ¿a quién le puede pasar? ¿A todos? Le puede pasar a ateos. Le puede pasar a satanistas. Le puede pasar a católicos. Le puede pasar a cualquier religión. Menos a los cristianos verdaderos. A los hijos de Dios, no. De ninguna manera puede existir un cristiano endemoniado. No se puede. No es posible. Y sin embargo, hoy vemos en las iglesias que se dicen cristianas que están llenas de endemoniados. Personas que se dicen cristianas, pero de repente se les meten demonios. ¿Cómo puede ser eso? Yo creo que ni siquiera sabes lo que pasa cuando te conviertes en un cristiano verdadero. Es que este es un error de raíz. Cuando yo digo cuando te conviertes en cristiano de verdad, yo estoy hablando cuando el Señor te escoge como hijo. Yo hablo de cuando tienes un encuentro con el Señor. Yo hablo del día que te arrepientes sinceramente y eres tomado por Él como hijo. Yo no estoy hablando de cuando repites una oración de fe, ni hablo de cuando te tira al suelo, ni hablo de cuando hablas en lenguas. Yo estoy hablando cuando Dios te tomó por hijo. Cuando Dios te hace su hijo, ¿qué dice la Biblia que pasa? Lo primero que dice es que nacemos de nuevo. ¿Has escuchado eso? Nacimos de nuevo. Y mira lo que dice Primera de Juan 5:18. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. A un cristiano verdadero, el maligno no le toca. Pero otra vez, un cristiano verdadero no puede tener demonios. La Biblia dice en varias ocasiones, por ejemplo en 1 de Corintios 3:16, somos templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Lo mismo dice en 1 de Corintios 6:19. La vida cristiana es tener el Espíritu de Dios dentro. Cuando te conviertes, eres lleno del Espíritu de Dios, eres sellado por el Espíritu de Dios. Pablo decía, Cristo vive en mí, vive dentro de mí. ¿Puede entrar un demonio si está Cristo ahí? Es imposible. Los demonios le tienen miedo a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces cuando preguntan, ¿entonces existen los endemoniados, sí o no? Los que se revuelcan, los que echan espuma, los que hacen... Sí existen. En la Biblia se ven y hoy pueden existir, pero todo aquel que tiene un demonio dentro no es cristiano. Aunque la gente dice, pero es un hermano de la iglesia, se sienta al lado mío. No es cristiano, así tenga más de 50 años en la iglesia, no tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo, dice en Romanos 8, no es hijo de Dios. Todo aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios y no es salvo. Segunda de Corintios 6:14 dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, no se puede, es imposible. Aparte, vea la Biblia y mira, cuando Jesús echaba a los demonios, todos fueron echados de gente incrédula. Nunca un demonio puede entrar a alguien que ya es hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que leímos ahorita, porque Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué pasó cuando nos convertimos? Si te acuerdas antes, ¿qué éramos? Éramos del diablo. Pertenecíamos al diablo. Podíamos tener todos los demonios que el diablo quisiera. Le pertenecíamos.
Pero cuando Dios nos rescata, cuando Dios nos arranca de sus garras, eso es lo que pasó, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, hablando del Padre, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos sacó de las garras del diablo y puso su espíritu en nosotros. Ahora el maligno no puede poseernos. Pero antes teníamos al diablo adentro. ¿Y qué pasó? Llegó Dios y lo corrió y entró Él. Su Espíritu Santo nos llenó. Mira Mateo 12:29, búscalo en tu Biblia. Mira lo que pasó. Mateo 12:29, léelo conmigo. Estábamos poseídos por el diablo antes. Aunque no echábamos espuma por la boca ni hacíamos ruidos raros, éramos del diablo. Pertenecíamos al diablo. Y dice Mateo 12:29, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y este es el hombre más fuerte, es Jesús. El diablo estaba dentro de nosotros, pero llegó Jesús, el hombre más fuerte, y lo ató. Él es el único que puede. Lo ató y lo corrió. Y hoy Jesús mora en nosotros, si es que eres cristiano de verdad. Y si Jesús mora en nosotros, ¿a poco va a volver el diablo? ¿A poco puede entrar si está Dios adentro? ¿A poco el diablo puede atar a Dios? Ten cuidado con lo que te enseñan. Ten cuidado con lo que crees. ¿A poco el diablo puede atar a Dios? Juan 8:36 dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te das cuenta? De ninguna manera un cristiano verdadero puede tener demonios dentro, de ninguna manera. Tú dices, pero yo he visto en la iglesia que liberan endemoniados, y seguramente has escuchado, oye, va a haber un culto de liberación, va a haber una campaña de liberación. ¿Y a quién invitan? A los cristianos. Oye, y les sacan demonios. Entonces no son cristianos. El que tiene un demonio no es cristiano. Eso enseña la Biblia. Y tristemente, hoy es lo que abunda en las iglesias, ¿no? Hoy es lo que enseñan. Cuando estás sin trabajo, es el espíritu del desempleo, ¿no? Si tienes problemas en la familia, es por un demonio, ¿no? Si tu hijo es burro en la escuela, es el espíritu de burrez, ¿no? Si tu hijo toma alcohol, es por el espíritu de alcoholismo. Si tienes una hija que le encanta la discoteca, es que es el demonio nocturno, ¿no? Al que no tiene dinero, es el demonio de la pobreza. ¿Cuántas veces has oído eso? Que te reprenden el demonio de la pobreza que está dentro de ti. Entonces no eres cristiano. Si tienes demonios dentro, no eres cristiano. Y síguele, el que es pobre es por el espíritu de escasez. El que no diezma es por el espíritu de codez, o no sé qué espíritu sea. Y prácticamente todo lo que le sucede al cristiano es por demonios. Es una herejía, hermano. Según la Biblia, no puede haber un cristiano endemoniado. Y síguele, pero ellos dicen, no, cuando te da gripa, es el espíritu de gripa, ¿no? El demonio de enfermedad, el espíritu de cáncer, el espíritu de diabetes, el demonio de dolor de cabeza. ¿Te das cuenta que no es bíblico? El que es nacido de Dios, el maligno, no le toca. No quiere decir que no enferma, sino que si el maligno no te toca y enfermas, ¿de parte de quién viene esa enfermedad? El cristiano no puede tener demonios. Otra vez, el cristiano verdadero. Si alguien tiene demonio, no es cristiano, ¿verdad? Entonces la pregunta es, oye, ¿entonces hay endemoniados o no? Claro que hay endemoniados, pero no son cristianos, son todos los mundanos. Yo no sé si hasta aquí te haya quedado claro, ¿no? Y otra vez, pero entonces ese pastor que echa demonios de los hermanos, pues una, no sabe ni la Biblia. Dos, los cristianos que le salen demonios no eran ni son cristianos. Iglesias llenas de demonios. Imagínate, una iglesia llena de demonios no es una iglesia de Dios. Ahora bien, hablando de los mundanos, si hay un endemoniado y no conoce a Dios,
Ok, ¿y si le echan fuera al demonio, le sirve de algo? ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes lo que dijo Jesús? Busca Lucas 11:24. Lucas 11:24, márcalo ahí en tu Biblia. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Es su casa todavía. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto dijo Jesús. Lucas 11:24, búscalo en tu Biblia. ¿Qué está diciendo Jesús? Si hay un mundano que está endemoniado y le echas al demonio fuera, oye, sí se puede. Pero ¿qué pasa? ¿De qué sirve? ¿Sabes qué va a pasar? Van a venir otros 7 y va a quedar peor que antes. Eso es lo que dice Jesús. ¿Sabes? Nosotros conocimos en la familia de mi esposa una muchacha endemoniada de verdad, real. Yo no sé si hayas visto a alguien real, pero así igual como la película del exorcista, hermano. Hacía ruidos extraños. Tenía una fuerza sobrenatural, se azotaba sola, hablaba como las películas. Y su familia buscó quien le echara al demonio. ¿Sabes? La llevaron con un sacerdote católico y le echó fuera al demonio. Y ahora, ¿sabes qué pasó? Es más católica que antes, va a misa más, comulga, adora imágenes, cree en la Virgen. Entonces yo te pregunto, ¿sería bueno que le echaran al demonio? El demonio la sigue teniendo cautiva, ¿te das cuenta? Pero ella es feliz porque cree que ya no tiene demonios. Sin embargo, está más cautiva que antes, solo que ya no echa espuma por la boca y ya no hace ruidos extraños. ¿Te das cuenta? Si el demonio está en un mundano, ¿de qué le sirve echarlo fuera? Lo que necesita es convertirse en cristiano. Necesita que alguien le predique el evangelio, no que un payaso vaya y le saque el demonio. Necesita ser habitado por el Espíritu de Dios. Si se le saca el demonio y no entra el Espíritu Santo, vienen 7 demonios peores y va a quedar peor que antes. Eso es lo que dijo Jesús. Y otra vez, pero si a alguien que se dice cristiano se le manifiesta un demonio, es igual, es porque no es cristiano verdadero. Es porque está peor, está perdido, pero está dentro de la iglesia. Está yendo a la iglesia, pero tiene un demonio, no es cristiano. Y si se lo echan fuera, pero se va a seguir creyendo cristiano y no lo es. Y no se va a arrepentir y no se va a convertir. Necesita, aunque tenga 30 años en la iglesia, que alguien le predique el evangelio. Porque si no se arrepiente, si no se convierte, si no entra el Espíritu de Dios, ¿a dónde va a ir? ¿No te das cuenta que el diablo hoy está usando esto de las posesiones para engañarnos? La iglesia está llena de mundanos que se dicen cristianos, pero no tienen el Espíritu de Dios. Por eso el diablo los posee. Y luego lo echan fuera y dicen, ya me libraron del diablo. Y nada, más tarde tiene 7 peores. Y el pastor que lo echó, el pastor que practica esto, emocionado. Y no solo el pastor, porque hoy el cristiano común dice, no, yo también tengo autoridad. Y los andamos atando y los andamos echando fuera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice Mateo 7:22. Mateo 7:22. Señor, no profetizamos en tu nombre. Llega gente a Jesús en aquel día y le dice, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y mira lo que les dijo Jesús, nunca los conocí. Oye, pero echamos demonios en tu nombre, pero no los conozco. El diablo quiere que seas uno de estos, que eches fuera demonios, pero aquel día Jesús te diga, yo no te conozco,
no tenemos relación. ¿Te das cuenta? Nos está engañando. La guerra verdadera no consiste en posesiones demoníacas, no consiste en echar fuera demonios a gritos y sombrerazos, no consiste en exorcismos. Eso el diablo lo está usando hoy para engañarnos. La verdadera guerra tiene que ver con el pecado. Gracias por acompañarnos. Los teléfonos aquí en cabina son 83 75 50 51, 83 75 50 55. El correo es volviendoa.dios@gmail.com y el celular para mensajes de texto es el 818 252 8607. Te digo, la verdadera guerra, y que es la que el diablo quiere ocultarnos, y de hecho lo está haciendo muy bien porque nos tiene entretenidos, dando gritos y sombrerazos y atándolo y echándolo. La verdadera guerra consiste en no pecar. La verdadera guerra es no ceder a las tentaciones del diablo, pero lo estamos ignorando. Ignoramos sus maquinaciones, ignoramos la forma de actuar del diablo, y esto es lo principal en la guerra. ¿Cuál es el propósito del diablo? ¿Cuál es su objetivo? Esto es súper importante saberlo, pero primero debemos saber el objetivo de Dios para nosotros. Y Dios solo tiene un objetivo, y este se ve a través de toda la Biblia. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y que tenga ¿qué? Dinero. ¿Verdad que no dice eso? Dice que tenga vida eterna. Primera de Juan 2:25 dice, esta es la promesa que Él nos hizo. Primera de Juan 2:25. ¿Cuál es la promesa? ¿Seremos ricos? No, dice, esta es la promesa, la vida eterna. Por toda la Biblia, Dios se ve que solo tiene un objetivo: darnos vida eterna, llevarnos al cielo, a la tierra nueva, como dice Apocalipsis 21, donde ahí enjugará Dios toda lágrima, donde ya no habrá muerte, donde no habrá llanto ni dolor, donde Él estará entre su pueblo. Dice, Él será nuestro Dios en el cielo, Dios entre nosotros. Ahí nos quiere llevar. De esto se trata todo lo que sucede aquí en esta vida, de que Dios nos quiere llevar ahí. ¿Cómo llegamos ahí? Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que ser santos para entrar al cielo. No entrará ahí cosa inmunda. Debemos vencer las tentaciones, debemos dejar de pecar, debemos ser santos. Ese es el plan y ese es el deseo de Dios. No hay otro. Siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que el diablo nos engaña. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es su voluntad. Que seamos santos para poder entrar al cielo donde Él estará con nosotros. Tenemos que ser santos. Todo lo demás son cosas que el diablo ha inventado. Cuando te dicen, Dios quiere que seas rico, es mentira. Dios quiere que no enfermes, es mentira. Dios utilizará estas cosas para que llegues a la vida eterna, para pulirte, para santificarte. Es el objetivo de Dios. Allí, llevarte ahí no habrá sufrimiento, pero en este mundo sí. Cuando nos dicen, Dios quiere darte lo mejor ahora, es mentira. El premio viene después. Dios quiere llevarnos al cielo. Eso es todo. Y si ese es el objetivo de Dios, ¿cuál será el objetivo del diablo? Pues es muy claro, que no lleguemos ahí, que no consigamos la vida eterna, que nos separemos de Dios, que nos arruinemos y vayamos al infierno. Ese es todo su objetivo, que no seamos santos, que sigamos pecando. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, el infierno. No tiene otro objetivo el diablo.
Todo lo demás son engaños, son distracciones. Cuando nos dicen, es que el diablo es el que quiere verte pobre, es que el diablo es el que quiere que sufras, es que el diablo es el que quiere verte enfermo. Son mentiras. El diablo lo único que quiere es que no llegues a la vida eterna que Dios tiene preparada para ti. Eso es todo. Ese es su único propósito. Por eso dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. Y si no sabemos el objetivo, nos va a engañar fácilmente. Yo he escuchado personas, cristianos, he escuchado pastores incluso, que cuando alguien duda de la salvación, vienen y le dicen, es que no sé si soy salvo. Y le dicen, no, tú eres salvo. Es el diablo el que quiere hacerte dudar. Tú ya eres salvo y no lo dudes. ¿Verdad que lo has escuchado? Y nunca te has preguntado, si ya eres salvo, ¿qué ganaría el diablo con hacerte dudar? O sea, que te vayas al cielo y ándele, pero se fue dudando. Imagínate. Entonces, ese no es el objetivo del diablo. Piensa, ¿qué le convendría más al diablo? No le conviene hacer personas que crean que son salvas y que no lo duden nunca, pero cuando lleguen ante Dios, como vimos en Mateo 7:22, Él les diga, es que yo no te conozco. Por eso dijo Jesús, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. El diablo quiere hacer esto, que llegues a Jesús y Él te diga, no te conozco. Por eso es primordial saber la intención del diablo, porque si no nos va a engañar muy fácil. Yo he escuchado otras personas que dicen, el diablo lo que quiere es robarte el gozo, hazme el favor. Si el diablo lo que quiere, tú ya eres salvo, vas a ir al cielo, pero ándele, se va a ir sin gozo. Imagínate, el diablo quiere que no llegues al cielo, hermano. Grábalo en tu mente. ¿Qué gana con que no estés gozoso? Al contrario, lo que se ve en la Biblia, Él quiere que la goces aquí. Él dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Él quiere que estés gozoso y que cantes, pero que no vayas al cielo. De hecho, Él nos ofrece entretenimiento. A Él le encanta tenernos entretenidos, cantando, gritando, pero sin obedecer a Dios. El diablo es su único deseo, que no sea salvo. El verso que más usan para decir, mira, el objetivo del diablo es Juan 10:10. Búscalo en tu Biblia. Juan 10:10 dice que el ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así entonces cuando alguien está batallando en lo económico dicen, es el diablo que viene para hurtarte tu bendición. Cuando alguien enferma, es el diablo el que quiere matarte, ¿no? Quiere destruirte, quiere robar tu sanidad y cosas así, pero este es un engaño. Y sabes, es porque no leemos la Biblia. No leemos la Biblia completa y a veces ni siquiera leemos pasajes completos. Leemos versículos aislados. Y nos los dicen sacándolo de contexto y parece que sí. Pero miren, Juan 10:10, si leemos el contexto, vamos a leer para arribita nomás tantito. En Juan 10:9, dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será, léelo ahí conmigo, será próspero. ¿Qué dice ahí? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿De qué está hablando el pasaje? De ser salvo. El pasaje, el contexto está hablando de salvación. No es tan complicado entender la Biblia, hermano. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? El pasaje habla de salvación. Entonces cuando dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, está hablando de robarte la salvación. Está hablando de matar tu vida espiritual. Está hablando de destruirte en ese sentido. Eso es lo que quiere, que no llegues al cielo. Ahora lee Juan 10:10 completo, hermano. Mira, el mismo versículo, léelo completo. Dice, el ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego dice,
Dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Vida abundante. La vida abundante es la vida eterna. El diablo quiere destruir tu vida eterna. Jesús quiere darte vida eterna. Jesús quiere llevarte al cielo. El diablo quiere que no llegues al cielo. ¿No te das cuenta de su propósito? Pero este es el punto más importante de entender en la guerra espiritual. Porque si no entiendes esto, todo lo demás no lo vas a entender. Si tú no sabes el propósito del diablo, el mismo diablo te va a engañar tan fácil. Hoy es lo que está pasando en el mundo y tristemente hoy es lo que está pasando entre los cristianos. Los cristianos andamos jugando a la guerrita espiritual. Yo te ato, yo te desato, yo te reprendo. Pero la verdad es que ignoramos el propósito de nuestro enemigo. Por eso está haciendo lo que quiere con nosotros, con el mundo y con la iglesia, ¿verdad? Estábamos hablando de que hay dos clases de endemoniados. Ya dijimos los que el diablo posee y revuelca, pero los otros son todos los pecadores. Dijimos, la guerra consiste en vencer el pecado. Miren Juan 8:44, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero ellos no echaban espuma, ellos no hacían ruidos raros. Ellos solamente eran religiosos, pecadores. Dice, son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Y ya vimos en Romanos que dice, la paga del pecado es muerte. El que practica el pecado es del diablo. Dice Primera de Juan 3:8. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. Dice Primera de Juan 3:10. Entonces todo el que practica el pecado, todo el pecador es del diablo. No importa si es ateo, no importa si es de una religión no cristiana, no importa si es católico, no importa si es evangélico, no importa si se dice cristiano, no importa si es pastor o sacerdote, o si va a la iglesia todos los domingos, no importa si da todo su dinero, no importa si es bautista, metodista, pentecostal. El que hace pecado, el que practica el pecado, es del diablo. Y la paga del pecado es muerte. Ya dijimos, muerte se refiere a un lugar, al infierno. No está hablando de la muerte natural. La paga del pecado es castigo en el infierno. El diablo quiere que peques. Y Dios quiere que seas santo. Dice Dios, sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que no pequemos para dejarnos entrar en su reino. Y el diablo quiere que pequemos para que vayamos al infierno. ¿Te das cuenta? Entonces, si el diablo quiere que pequemos, ¿qué es lo que anda haciendo en el mundo? Nos tienta, nos engaña para que pequemos. Esa es toda la guerra. Y nosotros pensamos que la guerra es atarlo y desatarlo y echarlo fuera. En las iglesias hay ministerios de liberación, hay equipos de liberación, dan cursos para liberar, hay cursos para echar demonios, hay evangelistas que se dedican exclusivamente a echar demonios, pero como los que se revuelcan, ¿no? Pero la intención del diablo es hacernos pecar. Y ya, con eso viene la muerte espiritual. Tú ves a estos evangelistas luchando, desatando, dando de gritos y manotazos. Pero hoy en la iglesia se ha dejado de hablar del pecado. Hoy en la iglesia se ha dejado de hablar de arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Alguien dirá, llegamos a este punto y alguien puede decir, bueno, el diablo quiere hacernos pecar, pero usted acaba de decir que al que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Estamos exentos entonces, ¿no? Y es cierto, dijimos que el diablo no puede entrar a un cristiano, pero en la guerra espiritual hay un secreto, ¿sabes? El diablo no necesita estar dentro de nosotros para tentarnos y para hacernos caer. ¿Te das cuenta? ¿Lo sabías?
Mira, ya vimos las dos cosas, ¿no? La intención del diablo es tentarnos para que pequemos, pero el cómo lo hace, tienes que ver lo que está por toda la Biblia. Ve a Génesis, desde el principio de la creación. El diablo se le presentó a Eva, ¿te acuerdas? Pero la poseyó, se le puso adentro, la enfermó, ¿verdad que no? ¿Cómo actuó el diablo? La tentó, la engañó. ¿Qué decía Dios? Dice en Génesis 3:2, Eva dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso nos dijo Dios, pero nos dijo que del fruto del árbol que está en medio del huerto, de un solo árbol, le dijo Dios, de ese no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Eso dijo Dios. ¿Y qué dijo el diablo? La serpiente dijo, no moriréis. Eso es lo que hace el diablo. ¿Sabes qué está haciendo? Dice, Dios no quiso decir eso. Así es como actúa el diablo. ¿Cómo tentó a Jesús en Mateo 4? ¿Lo enfermó? ¿Se le metió dentro? No, solo lo tentó, solo intentó engañarlo. Dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después lo llevó al pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿verdad? Porque escrito está. Después le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No lo poseyó, no se le metió adentro, no lo enfermó. El diablo lo que quiere es engañarte. El diablo lo que quiere decirte es, eso no dijo Dios, eso no quiso decir Dios, y tú caes en eso. ¿Te acuerdas cuando hablamos las últimas 2 semanas? Dijimos, el rico no entra al cielo. ¿Y qué dice el diablo? Dios no quiso decir eso. ¿A poco Dios es injusto? Y cosas así. Tienes que distinguir la voz del diablo. El método del diablo es engañar. El método del diablo es tentar. Van de la mano. El diablo nos tienta. El diablo nos engaña. El diablo nos dice mentiras. Es su mayor característica, dijo Jesús. Es mentiroso. Es padre de mentira. En Apocalipsis 20, del 7 al 8, dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y saldrá a engañar, no a enfermar, no a dar pobreza, no, sale a engañar. Ese es su método, no a quitarte el gozo, hermano, por el amor de Dios. De hecho, la palabra diablo significa engañador. Y sabes, ve a un diccionario, engañar significa dar a mentiras apariencia de verdad. Y eso es lo que está haciendo el diablo en el mundo, pero tristemente en los cristianos. El diablo está contándote mentiras, pero no te lo dice, les da apariencia de verdad. Y tú las estás creyendo. Por algo la Biblia dice, examinaos, examínense constantemente. Jesús dijo, mirad que nadie los engañe. La palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Abre los ojos, hermano, porque al final está la muerte y será muy tarde. No existe ninguna persona que diga, no, yo estoy engañado, pero me gusta. Todos los cristianos dicen, no es cierto lo que tú me dices, la verdad es la que yo tengo. Está bien, pero examínate conforme a la Biblia. ¿Te das cuenta? Es decir, el diablo, aunque sea algo falso, les está haciendo creer que es verdad. Eso es lo que es un engaño. Y en esto de la guerra nos está engañando. El diablo es el que nos tiene atándolo, reprendiéndolo, pero el pecado lo tenemos practicando en nuestra vida. Mira nada más con lo que ha hablado Santiago. Ya ni siquiera estamos diciendo, vea toda la Biblia, vea lo que dijo Santiago. Santiago dice, tienen que ser hacedores. Pero no lo somos. Somos oidores de la palabra, mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, pero no hacemos nada. Y el diablo nos ha convencido. No importa,
Así sin hacer nada, tú vas a ir al cielo. Pero la Biblia dice que no. ¿A quién le estás creyendo? Santiago dijo que la fe sin obras es muerta, que la fe, si no haces obras, no vas a ser salvo. Pero sin embargo, la mayoría de los cristianos de hoy no hacen obras. Están encerraditos en 4 paredes, cantando y levantando las manos. ¿Tú crees que eso asusta al diablo? El diablo es el que te tiene convencido que vas al cielo. ¿Pero por qué? Examínate, hermano. ¿Por qué si la Biblia es tan clara? Si Santiago dijo tan claro, la fe sin obras no salva. ¿Qué está diciendo? La fe sin obras, si no haces obras, vas a ir al infierno. No dejes que te engañe más el diablo. Santiago nos dijo que no seamos hipócritas, que no hagamos promesas al Señor, las estamos haciendo y no se las cumplimos y nos creemos salvos. Santiago nos dijo, desear las cosas del mundo te hace enemigo de Dios. Pero ¿qué te dice el diablo? No, él nos dice como a Eva, está equivocado Santiago. No quiso decir eso. Y tú le estás haciendo más caso al diablo que a Dios. La Biblia dice que no puedes desear dinero. La Biblia dice que no puedes desear cosas materiales y ser cristiano. Pero el diablo dice, sí se puede. A veces disfrazado de pastor, ¿verdad? Te enseñan hoy, Dios te lo tiene que dar. Eres hijo de un gran rey. Fuimos diseñados para triunfar. Dios nos quiere riquísimos. Tú dime a quién le estás creyendo, a Dios o al diablo. Santiago nos dijo, tienes que tener gozo cuando estés en la prueba. Pero el diablo te dice, disfrazado de pastor, no, tienes que reprenderla, recházala, echa al demonio. ¿A quién estás escuchando? El diablo es tan sutil. El diablo hace parecer cristiano lo que él ofrece. Por eso tienes que checar la Biblia. Por eso tienes que descubrirlo por tu cuenta. Y todos los pecados. ¿Te das cuenta? Tiene engaños tan sutiles, hermano. Tan sutiles. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2:10. Está hablando de perdonar. Y dice Pablo, tienes que perdonar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Pero Satanás es el que te incita a no perdonar. El que te dice, no, lo que hizo es imperdonable. Y tú vas a la iglesia y cantas y todo lo que tú quieras. Pero si tienes problemas con alguien y no has perdonado, vas a ir al infierno. Engaños tan sutiles. ¿No? En Primera de Crónicas 21:1 dice que Satanás incitó a David a que hiciese un censo. ¿Te das cuenta? No lo enfermó, no se le metió dentro, simplemente lo hizo hacer un censo. ¿Y cuál es el pecado? Que no confió en Dios. Que David quería saber cuántos eran para saber si peleaba o no. Así es como actúa el diablo. Que gana con enfermar a alguien, que gana con poseer a alguien. No sé si te das cuenta, nos está tentando, nos pone deseos del mundo y nos dice que son correctos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esperando a ver quién echa espuma por la boca para echarle fuera al demonio. Esta es la guerra, hermano. Las tentaciones. ¿De qué sirve que vayas todos los domingos a la iglesia? ¿De qué sirve que diezmes? Si el lunes le gritas a tu esposa, si el martes tú que eres varón por la calle volteas a ver a todas las muchachas, ¿de qué si te das cuenta que nos está ganando? Nos está tentando. Y cuando grita el esposo, ¿qué le dice el diablo a la esposa? Grítale. ¿Quién se cree? Y nos dejamos vencer por el pecado. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Todo esto es pecado. ¿Te das cuenta? Con cosas así nos va a llevar al infierno. Así actúa el diablo. El diablo no se asusta porque vas a la iglesia, porque diezmas, porque cantas. El diablo no se asusta
Porque haces una marcha para Jesús, hermano. Marchas, pero estás en pecado. El diablo te tiene donde te quiere tener. ¿No sería mejor, en vez de marchar y cantar, todas esas personas practicando santidad, venciendo el pecado, todas esas personas que marcharon para Jesús, ¿no sería mejor predicando el evangelio? Marchar no es un mandamiento. Oye, pero David marchó. Sí, pero a nosotros no se nos mandó marchar. A nosotros nos dijo, sed santos, porque Dios es santo. ¿Te das cuenta? A nosotros se nos mandó ir y hacer discípulos. En ningún lado se nos mandó marchar por Jesús. ¿Te das cuenta los engaños del diablo? Ahora yo no digo que la marcha fuera mala. Si tú estás practicando santidad y estás predicando la palabra y dices, y aparte voy a ir a marchar por mi Señor, gloria al Señor. Pero si tú estás practicando el pecado y si no estás predicando la palabra, Jesús dice, ¿y yo para qué te quiero marchando, hijo? ¿A qué horas dije que caminaran por mí? ¿Te das cuenta que nos está tentando y estamos cayendo en el pecado? ¿Cómo se vence? Primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:9, resistidle firmes en la fe. Resistid. Lo mismo que dijo Santiago 4:7, sométanse a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Te das cuenta? No se le gana dando gritos, atándolo y echándolo. Solamente sométete a Dios. Practica la santidad. Captura, distingue la voz del diablo cuando te tienta. Y distingue la voz de Dios en su palabra y obedécela. Obedécela. ¿Cómo se le vence? Con santidad. Deja el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Nos escuchamos el próximo jueves, hermano. Pero sé santo, porque tu Señor es santo. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Mi ciudad. Anuncian en Nuevo León crecimiento de